Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Muy contento, Felipe, de que es nuestro primer programa de radio del año 2021. Yo creo que lo primero que debemos hacer es darles a todos una bienvenida. Todavía se vale desear feliz año nuevo. Claro que sí, claro que sí. Y también a tu familia y a todos. Muchas gracias, Jaime. Igualmente, pues hoy, la verdad es que pedimos a los Reyes Magos aquí en México nuestra lista de deseos y creo que nos hicieron caso, nos portamos bien el año pasado porque nos trajeron un par de regalos, unos personajes el día de hoy para nuestro programa, que va a ser muy, muy interesante el escucharlos y compartir una conversación con ellos. Así es, Felipe. Oye, por cierto que me da mucho gusto también saludar a todos y presumirles, ¿por qué no?, que nos han enviado una comunicación de Apple, de Apple Cast, en donde nos están mencionando que este blog, el de Empresability Radio, fue el segundo más escuchado en el mes pasado. Lo primero que hice fue decirle a Felipe, caramba, ¿han de ser 5 o 6 nada más o cómo, no? Y me contesta Felipe, no, porque ahí somos el 104 a nivel de negocios. O sea, cuando menos hay 105 y el blog, y el programa de nosotros está en el lugar 104 de negocios, segundo lugar más escuchado dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Buena noticia, ¿no? Hay que presumirla. Sí, por supuesto, y aprovechar para recordarle al público que nos puede escuchar tanto en Apple Podcast, si tiene ahí en su iPad o en su iPhone, o en Spreaker y en iHeartRadio y en un montón de plataformas donde nada más tienen que buscar Empresability Radio, poner seguir y recibir las alertas todos los jueves con los nuevos contenidos que tengamos preparados para ellos. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué tenemos hoy, Felipe? Tenemos un programa de lujo. Recordarás que en los primeros días del año nos llegó un escrito, una reflexión muy interesante de una de las personas más autorizadas en el ramo de la sostenibilidad, que es Inés Guardia. Y ese escrito nos gustó bastante, nos parece muy, muy inteligente, muy bien, muy concreto, y lo quisimos compartir. Creo que Inés Guardia está invitada el día de hoy, ¿verdad? Así es, vamos a tener el honor de tenerla como invitada por primera vez en este programa, que seguramente la tendremos varias veces durante este año, una gran amiga y aliada de Empresability y reconocida experta de ya muchos años en el tema. Pues bienvenida. Y bueno, pues ¿qué te parece, Jaime, si iniciamos para abrir la boca con una conversación muy interesante con nuestro socio director de Empresability en Uruguay y líder en todo el tema de estudios y agenda temática para Empresability, nuestro querido Eduardo Shaw. Yo también te doy la bienvenida, Eduardo. Qué gusto que estés otra vez con nosotros, como siempre. Bienvenido. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con la conversación con Eduardo? Adelante. Pues Jaime, ya estamos de regreso, listos para conversar con Eduardo Shaw. No sé si quieres, por favor, dar la introducción, la bienvenida a nuestro invitado de lujo. No, pues de Eduardo se pueden decir muchas cosas, pero evidentemente, primero que nada, que hace mucho calor por allá en Montevideo, Uruguay, en lo que en México hace frío, y bueno, esto muestra que tenemos una variedad en este mundo muy grande. Eduardo Shaw, que ya ha estado con nosotros y ya es común su presencia con nosotros, es un experto en gestión de sostenibilidad. Y bueno, es importante decirte, Felipe, a ti y a todos, que ha escrito varios libros, estudios, ha dirigido por muchos años CERES, que es una organización muy importante de ERES allá en el Cono Sur. Y bueno, qué decir, si me pongo a presentar a Eduardo Shaw, no vamos a tardar aquí todo el programa. Tiene
cantidad de participaciones, afiliaciones, ha hecho proyectos muy especiales, pero lo más importante es que es hoy en día un miembro más de la directiva de Empresability, del cuerpo de directores, así que eso nos da mucho gusto, Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Felipe? Luego de esa introducción han puesto la vara muy alta y las expectativas muy altas, así que espero poder complacer a nuestros oyentes. Un gusto arrancar un nuevo año con Empresability Radio y de alguna manera, bueno, con los temas que nos apasionan a todos y que es la sostenibilidad, ¿no? Y el desafío que todos tenemos con este tema. Muy bien, Eduardo, pues adelante, te dejamos para que tú conduzcas el siguiente tramo. Nos da mucho gusto. Es tu primer tramo de enero de 2021. Así es, pues vamos a tener esta conversación, Jaime. Decirle a nuestro auditorio que tenemos ya también aquí en nuestro estudio virtual la presencia de Inés Guardia, que ya nos acompaña y si te parece, antes de iniciar la conversación con Eduardo, darle la bienvenida a Inés e invitarla a que en cualquier momento, si tiene algo que comentar o preguntarle a Eduardo, por favor se sienta con la libertad de intervenir. Bienvenida, Inés. Inés, el micrófono es tuyo, bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están todos? Hola Jaime, hola Felipe, hola Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Estoy atenta, Eduardo. Muy bien, con mucho gusto. Un gusto, Inés. Oye, Eduardo, pues iniciamos. Yo quisiera preguntarte, siempre el pretexto de empezar un año, en este caso también una década, da para reflexionar sobre cuáles son los principales desafíos para la empresa responsable y para la sostenibilidad que tú ves. Y ¿cuál es el papel que debe de tener estos temas en la gestión de la empresa? Bueno, Felipe, gracias por esa pregunta específica, ¿no? O sea, hablando ya de esta nueva década, si hablamos de la década, ya estamos pensando en que nos quedan 10 años nomás para el cumplimiento de los ODS, la famosa Agenda 2030, que era un desafío importante pre-COVID y post-COVID se ha hecho doblemente desafiante por todo lo que ha significado esta nueva normalidad con la cual nos enfrentamos. En ese sentido, la Agenda 2030 para las empresas se ha constituido en una herramienta importante, no solo porque plasma de alguna manera las metas y los objetivos que se fijaron, sino que la particularidad de los ODS es que ha tenido una participación multi-stakeholder donde las empresas han realmente puesto unos ingredientes e insumos muy importantes. Y también permite las empresas que normalmente tienen que desarrollar sus programas de sostenibilidad, muchos en alianzas con ONGs, con la academia, con el Estado. Estos ODS dan un lenguaje común, con metas comunes, con objetivos comunes, lo cual facilita también ese diálogo que alguna vez se ha cortado. Pero yo diría que dentro de los diversos desafíos, porque no debemos dudar de que ser empresario de por sí ya es un desafío, tener que cumplir con los objetivos de la empresa y hoy por hoy también tener que cumplir con las demandas y las expectativas de un sinnúmero de organizaciones y personas que en la jerga nuestra de la sostenibilidad y la responsabilidad social los conocemos como los stakeholders. Cada vez más el empresario tiene que levantar la cabeza, llevar las antenas a su máxima extensión para poder decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo cumplir con mis objetivos, ser rentables, dar un buen servicio, dar un buen producto, darle ganancia a los socios, pero también cumplir con las expectativas de todos estos grupos de interés, donde sin duda los consumidores cada vez más están teniendo un mayor papel, y un mayor papel que tiene que ser con exigencias.
Obviamente nosotros, como tal cual es Empresability, que es un movimiento iberoamericano, las realidades de los países son muy distintos, porque recuerdo hace unos años que tuve la oportunidad de dar una charla en México, y era justamente una conferencia de CEMEFI sobre pymes y responsabilidad social empresaria, y al irla preparando, cuando veía lo que se hablaban de las pymes en México, para Uruguay ya eran empresas grandes. O sea que las realidades son muy distintas, pero sí, si trazamos una franja transversal, los problemas, más allá de lo grande y lo pequeño que pueden ser las empresas, siempre son comunes, y las preocupaciones siempre son comunes. Entonces, yo creo que uno de los grandes temas que se han implementado y que también se usa mucho para los reportes y que ha facilitado mucho a las empresas para entender hacia dónde ir y focalizar también, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas es que muchas veces empiezan a diversificar sus acciones, sus planes, sus programas, y focalizar permite de alguna manera aprovechar mejor los recursos, tener una mirada más hacia dónde vamos. Y es el tema que me gustaría hoy incluir, que lo tratamos en alguna sesión de Empresability Radio anteriormente, que son las matrices de materialidad. Las matrices de materialidad, que cualquiera de nuestros oyentes puede googlear y buscar, pero que es una herramienta importante porque permite a la empresa identificar, luego de generar un diálogo importante con sus grupos de interés, cuáles son aquellos temas prioritarios y donde se debe focalizar, que permitan, por un lado, satisfacer las necesidades y expectativas de los principales grupos de interés, o sea, cómo los identifica, pero que a su vez le genere un impacto positivo para el desarrollo y los resultados de la empresa. Entonces, aquellas empresas que hoy están incluyendo la sostenibilidad en su gestión, sin duda como primer paso deben de hacer un mapeo de grupos de interés para saber quiénes son sus principales grupos de interés, generar un buen diálogo con ellos, y luego hacer una matriz de materialidad para saber cuáles son aquellos temas donde deben focalizar. Es un buen ejercicio para aquellas empresas que o ya están trabajando o que quieren empezar a trabajar en estos temas de sostenibilidad. Empresability Radio. Pregunta que nos envió alguien es importante, que dice que cómo se puede identificar los temas o las señales a las que deben estar alertas las empresas, porque las empresas corren la gestión diariamente, están cotidianamente operando, y cómo pueden integrar, conocer e integrar en esa gestión temas o señales a los que deban estar alertas. Esa es me parece que muy buena pregunta que nos están enviando y te queremos hacer a ti, Inés. Sí, Jaime, muy buena pregunta, porque se nota que quien la planteó de alguna manera venía con esa inquietud y va muy en línea de lo que estábamos hablando recién. Obviamente, la importancia en este tema es tener, como yo decía, las antenas muy bien abiertas. Y lo importante es el diálogo con los grupos de interés. Muchas veces nosotros lo que hemos notado en algunas empresas, que las acciones o los programas, los proyectos, las políticas se desarrollan simplemente en una mesa cerrada de directores o de gerentes, sin ver realmente cuál es la necesidad de sus propios trabajadores o de la comunidad o de los consumidores. Entonces, cómo identificar los temas claves es un segundo paso luego de haber generado un buen diálogo con los grupos de interés. Y ahí el diálogo no tiene que ser directamente como uno lo puede pensar, me siento frente al consumidor porque de repente tenemos 2.000, 3.000, 10.000 consumidores, sino que hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales, los community managers están captando constantemente las inquietudes de los consumidores. ¿Cuáles son los temas que les importan? Porque
Hay un concepto que se está manejando muy fuerte a nivel global, que en inglés se les conoce como las brands taking stand, o sea, las marcas que toman posición. Las marcas que están tomando posición para hacer compatibilizar los valores de sus marcas o de su empresa con los valores y las necesidades de la sociedad. Y ahí estamos viendo que de repente las empresas empiezan a hablar de equidad de género, de diversidad, no solo de medio ambiente, también en el sector textil, donde muchas personas quieren saber, bueno, qué hay detrás de la prenda que estoy comprando. Hay un movimiento muy fuerte nacido de la Ellen MacArthur Foundation, que es de una etiqueta de Who Made My Clothes, o sea, ¿quién fabricó esta ropa? Para saber detrás de esto qué hay. Entonces, bueno, hay muchos temas donde las empresas tienen que trabajar, y yo diría que el principal es identificar los grupos de interés, tener un buen diálogo y generar una matriz de materialidad. A partir de ahí podremos seguir conversando y construyendo. Magnífico. Oye, Eduardo, Inés, que nos acompaña en este programa, nos está compartiendo aquí en el chat un comentario, ¿no? Que si pudieras tú profundizar un poco en la relación de esta matriz de indicadores de materialidad con la planeación estratégica de las empresas, ¿no? Creo que es algo muy importante esto y bueno, nos gustaría escuchar tu opinión. A ver, Inés, cuéntame un poco cuál es tu comentario, así quizá lo podemos construimos una respuesta en forma conjunta. Claro, Eduardo, con mucho gusto. Hay empresas, sobre todo las MIPYMES, que uno como consultor muchas veces ve que el estudio de materialidad va por un lado y la planeación estratégica de la empresa va por otra, y eso no embona. Entonces queda siempre como la duda de, bueno, ¿y para qué hicimos todo este estudio de materialidad si no nos va a ayudar a lograr la sostenibilidad de mis operaciones? Por Claro. ahí va la pregunta. Sí. Es como un eslogan que usamos mucho, del dicho al hecho hay un gran trecho. O sea, Sí. que uno de repente en la teoría puede decir, bueno, voy a hacer esto, y después en la práctica, y sucede mucho en las pymes cuando el gerente de sostenibilidad es el mismo que paga la cuenta y es el mismo que tiene que abrir la empresa en la mañana. Creo que las pymes tienen en cierta forma algunas ventajas sobre las grandes empresas, que por su tamaño, por el entorno donde operan, por el contacto directo con sus trabajadores, conocen más las realidades en primera mano, ¿no? Y sin duda, muchas veces lo que pasa es que el empresario pyme trabaja mucho por intuición, y esa intuición también lo lleva a trabajar mucho en soledad. Entonces, si nosotros, es un desafío, obviamente es muy fácil decirlo, pero poder conjugar esa intuición y esa soledad con algún apoyo externo, que muchas veces las pymes no tienen, la mayor carencia que tiene un empresario pyme es el tiempo, justamente porque tiene que hacer todo, quizás con alguna ayuda externa, poder hacerle entender y hacerlo partícipe también de la importancia de no solo hacer una planeación específica respecto a su negocio, sino cómo estos grupos de interés pueden generarle un mayor impacto a su propio negocio. No es fácil, porque las pymes tienen sus desafíos, pero sin duda también tienen sus ventajas. Gracias. No, con mucho gusto, y es un tema apasionante, y yo invito a todos los que estén escuchando que empiecen a explorar, y lo bueno de la responsabilidad social y la sostenibilidad es un elemento que se tiene, que son los reportes de sostenibilidad, y cuando uno empieza a ver los reportes de sostenibilidad puede identificar de qué manera las distintas empresas en los distintos sectores han hecho este diálogo con los grupos de interés, porque lo tienen que poner en el reporte y muestran sus matrices de materialidad. Entonces, utilizar eso como insumo realmente es muy útil y es gratis.
Sí, por supuesto. Yo creo que has comentado también una cosa que es muy importante y muy interesante, Eduardo, a partir de esta reflexión que nos pone en la mesa Inés, y es el hecho de que la pyme tiene precisamente esa ventaja, ¿no? De tener quizá procesos de toma de decisiones mucho más ágiles por tener una estructura mucho más compacta, y eso permite rápidamente adoptar y adaptar muchos procesos, ¿no? Entonces, lo importante es a veces también perderle el miedo, ¿no? Que las pymes tienen a veces el temor de meterse en procesos que pueden ser como muy engorrosos y que no tienen, claro que cuentan con todos los recursos necesarios para poderlo implementar, que no es una cuestión de tamaño ni de presupuestos. Creo que ese es un punto que tenemos que abordar. Y segundo, también decirlo, que precisamente esto del, del, de la adopción de la sostenibilidad como parte de la gestión de la empresa es algo que las grandes compañías tienen que entender que no se da con con la asignación de una función o de un área dentro de la empresa que lleve los temas de sostenibilidad, ¿no? Siempre les digo, en conversaciones con los responsables de estos temas dentro de la empresa, ustedes son los encargados o los líderes de sostenibilidad y responsabilidad social de la empresa, no los responsables de la responsabilidad social de la empresa. ¿Cómo ves tú este reto para poder incorporar la gestión? ¿Cuáles son los pasos básicos que deben de tomar nuestros amigos que nos escuchan, que están precisamente en esta etapa de su proceso de implantación? Bueno, un poco, quizás recorrimos un poco los pasos iniciales para trabajar estos temas. Simplemente haciendo un poco, tomando tu comentario como pie y volviendo al tema de las pymes, que si bien no era el tema principal, pero es un tema apasionante porque es un desafío en sí mismo. Hay una realidad, no podemos ser más reales que el rey, más realistas que el rey. Y los temas de sostenibilidad, los beneficios de una gestión sostenible, en gran parte son intangibles y a mediano y largo plazo, que va prácticamente a veces en contramano de lo que son las pymes, que necesitan el ya, porque están muy ajustadas de tiempo. Pero en la medida que las pymes puedan entender y comprender de que los beneficios se van a ver en un mediano plazo, esto va a ser importante para ellos. Pero un tema muy importante para las pymes, y esto se da en cualquier país, independiente de la región, es que muchas de las pymes integran la cadena de valor de las grandes empresas. Y hoy hay una gran cantidad de empresas grandes que trabajan con estas pymes, pero estas empresas grandes tienen una política de sostenibilidad muy fuerte. Y dentro de esa política de sostenibilidad, y esto lo vemos también cuando empiezan a hacer los reportes, porque hay algunos indicadores de los estándares GRI que le piden esa información, es cuál es su vínculo y su trabajo y los impactos de su cadena de valor, o sea, las pymes con las que trabaja, de qué manera están impactando en esta gran empresa y cómo están alineadas con la sostenibilidad. Entonces, si yo soy dueño de una pyme, que estoy trabajando, que quiero trabajar con una empresa grande, ¿cuán importante va a ser para yo poder mostrarle a esta empresa que tengo una política de sostenibilidad, que tengo un código de conducta, que trabajo los temas de medio ambiente, que tengo un buen diálogo con la comunidad? Porque en la medida que yo le puedo mostrar esto como proveedor a una empresa, esa empresa va a sentir que está alineada con sus propios conceptos y sus políticas de sostenibilidad. Siempre decimos, la cadena se corta siempre por el eslabón más fino. Entonces, una empresa grande va a cuidar de que en su cadena de valor tenga pymes fortalecidas, y cuando hay política de sostenibilidad, no solo hablando de las multinacionales, que esto ya es una exigencia, sino cuando hay política de sostenibilidad de una empresa grande, si en su cadena encuentra pymes con las cuales puede hablar de estos mismos temas, va a ser una fortaleza y va a generar relaciones de largo plazo entre la pyme y la gran empresa. Ese es un punto muy interesante también. ¿Por qué le convendría a las empresas grandes invertir tiempo, trabajo
en apoyar y acompañar este proceso también de adopción de la sostenibilidad en la gestión de las pymes, de sus proveedores? Bueno, dentro de estas políticas de gestión de las grandes empresas, un poco el tema es justamente tratar de alinear a las pymes en su propia visión de sostenibilidad. Yo siempre uso el ejemplo que cuando hay una gran empresa que subcontrata servicios de transporte y pone su logo afuera, si no tiene la preocupación de qué está haciendo esta pyme, que puede estar haciendo sus servicios de logística, si eventualmente hay un problema con esa pyme, al que le impacta es a la marca que se está visible. Nadie conoce quién es el dueño de la pequeña empresa, quién está trabajando en esa pequeña empresa, pero impacta directamente en el valor de marca de la gran empresa. Lo mismo pasa mucho cuando las grandes empresas dan a proveedores parte de su producción, donde se descubra que hay trabajo infantil o hay violación de los derechos humanos, directamente los consumidores hoy no van a querer comprar un producto o un servicio que en su cadena hay violación de los derechos humanos o de trabajo infantil. Entonces, es muy importante, porque muchas veces lo que sucede es que las pymes no lo ven como un factor de riesgo. Entonces, quienes están trabajando los temas de sostenibilidad como un sistema de evaluación de riesgos, que son en las grandes empresas, los temas de sostenibilidad, y hablando de sostenibilidad hablamos desde temas medioambientales, temas de ética, temas de transparencia, temas de derechos humanos. Para las grandes empresas la sostenibilidad es un elemento para medir riesgo. En la medida que yo disminuyo el riesgo, mejor para mi empresa, mejor uso de los recursos y ahorro dinero y soy más competitiva. Entonces, ese es el motivo por el cual una gran empresa puede querer invertir en una pyme para alinearlo en los temas de sostenibilidad. Ok, ¿y cuál es el rol del consumidor en todo esto? Sí, el consumidor muchos hablan de el consumidor el rey, o sea que es en definitiva quien está marcando la cancha, y cada vez más estamos viendo que los consumidores están poniendo su voz al momento de elegir, al momento de comprar, y no solo están viendo a ver si el producto es bueno y a buen precio, quieren saber qué hay detrás de ese producto, qué tipo de mano de obra se empleó, si se cuidó el medio ambiente, qué nivel de reciclaje que hay. Y esto lo vemos en todos los productos. Hoy se está hablando de la economía circular, se está hablando de una cantidad de otros aspectos que tienen que ver con la composición de los productos. Si nosotros vamos a cualquier papelería a comprar papel para nuestra impresora, vamos a encontrar muchas marcas, sin duda algunas con poca variación de precio, pero algunas van a mostrar que ese papel proviene de forestación sustentable, que ya hay certificaciones de forestación sustentable. Y bueno, y el consumidor, que cada vez más estamos pensando en el consumidor consciente, que quiere de alguna forma ser partícipe de un cuidado del medio ambiente, quizás no tiene mucho para hacer, sino simplemente tomar ese papel que tiene certificación medioambiental y decir, bueno, compro este en vez del otro. O sea, hay una gran oportunidad para las empresas para darle donde el consumidor puede realmente ser partícipe en todos estos movimientos. Y la selección y elección de los consumidores es cada vez más importante. Eduardo, coincido plenamente contigo y también quiero enfatizar en algo muy importante. El consumidor es parte fundamental, es la comunidad hoy, es lo social. Tal vez esto es una forma de verlo como algo separado. Siempre se ha visto, el consumidor es el que manda, el rey, pero realmente todos los consumidores somos la comunidad. Y por otra parte me quedó esto que quería reforzar tu idea de por qué las grandes empresas desarrollan las pymes, porque precisamente ahí están haciendo una inversión social muy grande, porque al desarrollar las pymes haces una contribución importantísima al desarrollo social de tu comunidad, de tu país, y
estás además mitigando riesgos y oyendo a grupos de interés muy importantes. Y si medimos esto, también estamos haciendo una contribución a los ODS. ¿Qué opinas? Por favor. Totalmente, no solo totalmente de acuerdo contigo que estos temas son tan... Uno pone un tema sobre la mesa y tiene horas para hablar. Lo que tú decías del trabajo con las pymes para el desarrollo social, está todo el concepto de los negocios inclusivos. De qué forma las empresas en la base de la pirámide pueden desarrollar pequeños proveedores. O sea, hay todo un proceso donde, por ejemplo, hay muchas organizaciones a nivel internacional que están justamente desarrollando este tipo de negocios. O sea, cómo puedo incorporar a pequeños grupos de la sociedad en la comunidad, desarrollarlo, formalizarlo, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países es la informalidad. Entonces, cómo las propias empresas grandes le dan una oportunidad de formalización. Lo hemos visto, al menos acá en Uruguay, lo he visto en Argentina también, la formalización para toda la recolección de los residuos, o sea, de los cartoneros, de la gente que recicla, cómo distintas empresas han desarrollado sus propios planes de gestión de residuos a través de pequeños grupos de la comunidad y pequeñas cooperativas y los han formalizado. Entonces, hay también un desarrollo socioeconómico de la comunidad a través de este concepto de los negocios inclusivos, que realmente también ahí hay una oportunidad. Vamos también al tema de la base de la pirámide. O sea que cada vez que uno abre una puerta en sostenibilidad, se le abren 10 puertas adicionales para trabajar nuevos temas, y por eso creo que quienes estamos trabajando acá en Empresability, cada vez que nos ponemos a conversar, lo hacemos con pasión y con mucho gusto. Sí, pero sin duda, Inés, lo que has comentado sobre la oportunidad de desarrollo económico de la comunidad a través de las pymes es uno de los grandes temas, y más en los países de nuestra región. Muchas gracias, Eduardo. Quisiera ahora invitarte a pasarte del otro lado de la mesa, ¿no? Y continuar la conversación con Inés, y que tú también ya desde esta posición nos puedas acompañar también y apoyar con algunas preguntas y comentarios en la presentación de Inés. Nuevamente, bienvenida, Inés. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial, el primero del año de Empresability Radio. Fíjate, Felipe, a mí me gustaría, Inés, empezar tu más grande participación ahora con un tema que me llamó la atención en el comentario que nos enviaste para compartir con Empresability, porque tú relacionas la sostenibilidad, y estás hablando mucho de estos temas, también con el factor político. Estás hablando inclusive en tu par de hojas sobre, empiezas con China, terminas con, haces un panorama, una descripción de lo que políticamente también puede estar involucrado y lo que el gobierno también tiene que ver en este tema. Eso es algo interesante y es un ángulo que me gustaría mucho que compartieras con nuestro público. Muchas gracias. Y a eso iba, y quería invitar a Eduardo. Eduardo empezó su plática con la importancia de la materialidad y el diálogo con los grupos de interés. Y yo quería un poco ordenar esta conversación entre amigos de manera muy académica, que siempre, qué pena, me sale esa vocación. Lo primero que tenemos que ofrecer a las empresas y hacer énfasis es que hagan un mapa de su contexto, del contexto de global y del contexto de su empresa. Y entonces ahí ellas que tienen ya un mapa de ruta. ¿Por qué? Porque saben esa parte intuitiva que decía Eduardo del director de las MIPYMES. Ellas ya saben cómo vienen los temas importantes. Entonces, a nivel de estados nacionales, vemos que realmente los estados nacionales, los estados latinoamericanos, no pueden, hay una incapacidad para responder a las demandas sociales. Vean lo que está pasando hoy con la caravana de migrantes que viene de Guatemala y ha sido reprimida
violentamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué pensamos? Bueno, también la caravana es un problema sanitario, va a expandir la posibilidad de contagio por donde va pasando, pero a raíz de eso, las comunidades, el consumidor que está diciendo no es posible. Entonces favorece que salidas autoritarias que no nos conviene en prejuicio de salidas democráticas, que es la que todas queremos. Y así vamos viendo cómo el contexto nos va impactando a nivel financiero cuando vemos todo este tema que pasó, que acaba de pasar en Estados Unidos con la toma de los manifestantes. Y entonces decimos, ok, está cambiando como los polos y viene una supremacía china, un debilitamiento del dólar, va a haber tensiones comerciales. Entonces no es solo el gran consumidor el que nos está diciendo hay que hacer una planeación o los grupos de interés. Tal vez es momento de pensar también en aperturas comerciales distintas, ver cómo cumplimos esos requerimientos de otros compradores que están en Europa o en Asia Pacífico, porque en general siempre estamos los latinoamericanos cumpliendo las regulaciones que vienen casi siempre de Estados Unidos, Europa. Pero a veces no evaluamos esto, cuáles son las regulaciones del desempeño ambiental. Y a partir de ese contexto, Eduardo, no sé si quieres agregar, Felipe, Jaime, es que nosotros vamos con nuestro gran mapa de grupos de interés al diálogo. Que estoy de acuerdo contigo, Eduardo, no es siempre un diálogo que me siento con todos los consumidores. Hay mucha información y entonces ese tener en cuenta nuestro contexto global y empresarial nos ayuda a hacer esa matriz de materialidad que en realidad sirva a los objetivos de sostenibilidad de las empresas. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? A ver, sí, Inés, no puedo estar más de acuerdo. Y es bueno que hayas puesto el tema del comercio internacional, y eso del contexto. Obviamente no es lo mismo si yo soy una empresa cuyos consumidores están en mi país o en mi región, a si soy una empresa que además de tenerlos en mi país, también los tengo en Europa. Entonces, las realidades son muy distintas, las exigencias son muy distintas. Mi competencia es muy distinta llegar a los consumidores europeos que llegar a los consumidores locales. Entonces, sin duda, el contexto no solo marca, sino a veces cuando hablamos de consumidores pensamos, bueno, los consumidores no, pero puede haber consumidores totalmente distintos de acuerdo a los mercados a los cuales estoy llegando. Y muy bien lo que tú decías de la apertura comercial. Los temas de sostenibilidad cada vez más se están convirtiendo en barreras no arancelarias, que de alguna forma los productores locales o las empresas están buscando de alguna manera frenar el ingreso de productos y mercaderías de países de nuestra región que podrían entrar perfectamente de acuerdo a los acuerdos comerciales, pero los consumidores están diciendo no, este producto no lo quieren. Así es. Yo creo que el empresario tiene grandes retos, pero también la sociedad está reclamando un nuevo perfil del empresariado, un empresario que esté alineado a la sostenibilidad, que esté alineado a los ODS, que pueda anticipar tendencias, que use los beneficios de todo lo que es el comercio digital. Yo creo que
este nuevo perfil del empresariado va a tender a llevar la gestión de la sostenibilidad transversalmente como una de las grandes claves para triunfar en sus operaciones y lograr una gestión mucho más enriquecedora en relación con los grupos de interés. Yo creo que este empresario sostenible, no sé cómo decirlo, este nuevo perfil del empresariado o del empresario con propósito, como lo llama Felipe y Jaime, va a nutrirse y retroalimentarse constantemente en búsqueda de sus intereses, pero también en búsqueda de un bien común. No sé si ustedes han visto esto, pero los ejemplos abundan y los casos de éxito de mercadeos que tienden a un beneficio de la colectividad son unos casos empresariales maravillosos. Sí, qué bueno que pones este tema en la mesa, Inés. Yo creo que este nuevo empresario más consciente, ¿no? Es una tendencia. Yo quisiera preguntarte si lo ves igual así, hablando de las tendencias de lo que serán nuestros temas para la próxima década. Yo veo afortunadamente una conciencia cada vez más abierta, más generalizada. Como dices tú, abundan ya los casos de éxito importantes de empresas en todo el mundo que lo están haciendo, de entender que el público, que la gente ya no le basta con ser considerada en las decisiones de la empresa. Está exigiendo estar en el centro de las decisiones, tanto del propósito del negocio, como en la generación de valor, como en la propia consideración desde el momento de tomar decisiones importantes, todas las decisiones de negocio. Antes era como, bueno, es bueno que pudieras tú tener un diálogo con tus stakeholders y considerar sus expectativas. Creo que ese nivel evolutivo de la responsabilidad social ha quedado ya muy atrás. Efectivamente, nuestra realidad es muy, muy variada y hay empresas que están apenas empezando a vivir esa etapa y es algo necesario, ¿no? En un proceso evolutivo. Pero creo que es importante y quisiera yo que nos dieras tu opinión, que los empresarios conscientes empiecen a considerar precisamente que las personas, que la gente, el bienestar, tiene que estar en el centro de las decisiones de la empresa. ¿Qué opinas tú de esto? Gracias, Felipe. En política hablábamos hace años del voto castigo y el voto consciente. Yo estoy segura que todos lo han oído alguna vez. En la empresa está pasando tal cual eso. El voto castigo a las empresas que no han asumido la sostenibilidad como parte, como el centro de su gestión, y el voto consciente porque la comunidad, la colectividad, el consumidor consciente, como lo llamaba Eduardo, nos están dando las pistas de por dónde quieren ellos que se lleve la gestión empresarial. Esto para mí es un panorama muy claro. Lamentablemente en esta próxima década yo sí tengo un puntico muy negativo, que yo creo que muchas empresas van a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Porque ha faltado mucho educación o comunicación de los requerimientos de sostenibilidad para el empresario. Entonces, muchas veces
ellos ven esa necesidad, pero no saben cómo llevar a cabo una gestión empresarial. Y eso es muy importante, no tienen las habilidades, el conocimiento, aunque intuitivamente pueden entender que ese es el camino. Bueno, ¿y cómo lo hago? Y esa es una gran dificultad. Cuando Eduardo hablaba de las pymes y los requerimientos de los grandes compradores para las pymes, yo no sé, Eduardo, ustedes estoy segura que lo han visto, los cuestionarios de Ecovadis y Sedex. Cuando una MIPYME ve eso, lo que quiere es correr y llorar. Pero esto lleva un proceso de acompañamiento, de gestión de habilidades que realmente no es complicado, pero no sabemos y no hemos, nosotros todos, no hemos comunicado suficientemente cómo se logra la sostenibilidad. No sé qué opinan, veo muchas risas y quisiera oírlos. Inés, me parece que has dado en el clavo, porque de la misma forma que una pyme ve ese formulario y se espanta, una gran empresa le muestras los ODS, que son 17 objetivos con 169 metas, y sale corriendo también. Y le dices, bueno, pero tenés esta opción, pero también podés adherirte al Pacto Global, que son 10 principios, o adherirte a los principios de empoderamiento de la mujer, o integrarte al grupo de derechos humanos y empresa, o trabajar con la ISO 26000, o hacer un reporte GRI. O sea, el problema muchas veces es que hay tanta oferta y le llega tanta cosa al empresario que se espanta y sale corriendo. Entonces creo que ahí hay un rol importante de los comunicadores, de los consultores de organizaciones y movimientos como Empresability, para poder sentarse frente a un empresario y decirle, miren, este es el abanico de cosas que hay para hacer, este es el abanico de propuestas. Ahora, no hay por qué tomarlas todas, uno puede tomar una parte de una, tomar una parte de otra, y otra totalmente eliminarla porque no hace al negocio. Entonces, también creo que en el afán de dar herramientas e iniciativas para las empresas, en cierta forma, inconscientemente, se ha confundido mucho a las empresas. Entonces, hay un rol importante para todos los que trabajan en las empresas de comunicar. Es como dicen los americanos, one size fits all, o sea, un talle sirve para todos. No, cada empresa tiene que encontrar cuál es su camino, cuál es su elemento que le sirve. Entonces, y eso sirve para las grandes empresas, pero para las pymes también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, oye, Eduardo e Inés, pues yo creo que a veces tenemos la culpa, no a veces, yo creo que tenemos gran culpa de esto los profesionales del tema, ¿no? Que de repente queremos llegar con la empresa y hacerle ver que lo que le estamos proponiendo es tan importante, tan difícil, tan complicado que nos necesita, y complicamos también el lenguaje, y en ese afán de hacerlo muy técnico y vernos muy profesionales, nos olvidamos del lenguaje simple, ¿no? Y que lo simple es lo profundo, ¿no? Es el nuevo bold, dicen, lo mínimo es lo máximo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que conseguir una hoja de ruta sencilla y clara para avanzar en el desarrollo social. Hoy, pues qué gran conversación. Estamos viendo ahí el reloj. Nuestro productor nos está ahorcando, pero bueno. Sí, para ir redondeando nomás un tema, porque uno se apasiona con esto. El peligro de las certificaciones también, que muchas veces lo hemos visto desde que nació esto en la década del 90, que la responsabilidad social empresaria también a veces está utilizada de mala forma. Entonces, yo recuerdo que muchas veces las empresas me llamaban y me preguntaban, acaba de venir una organización tal que me ofrece una certificación en responsabilidad social, me certifico. Digo, si no te sirve y si no es para tu negocio, ni te metas, no pierdas tiempo y no pierdas dinero. O sea, creo que los profesionales que estamos trabajando en el tema
tenemos una responsabilidad a su vez de indicarle a las empresas qué cosas son las que les corresponden, en qué cosas se deben de meter y qué cosas hay que dejarlas pasar por alto. Así es, Eduardo e Inés, pues creo que queda claro para todos que el pastel no se tiene que comer completito porque uno se indigesta, hay que ir poco a poco, por etapas, por pasos, y bueno, eso es algo muy interesante que se ha compartido con nuestra gente. Estoy viendo, igual que Felipe, el reloj, y el reloj siempre es nuestro tirano, aquí el tiempo domina. Y yo quisiera pedirte, Inés, en 2 minutitos, si nos compartes algo sobre tus cátedras que se han vuelto todo un ícono aquí en el mundo de la responsabilidad social en México, pero no solo en México, las cátedras como son digitales, pues pueden ser también llevadas a Iberoamérica, que es el espectro de acción de Empresability. ¿Qué es esto de las cátedras, Inés? Muchas gracias, Jaime. Eduardo, por favor, te invito a que lo veas. Es una plataforma en línea donde estamos invitando a todos los expertos a participar y ofrecemos soluciones cortas con una actividad para que la empresa camine en una gestión de la sostenibilidad y sepa discernir qué le toca y qué puede hacer y realmente qué cosas no debe hacer. Son cursos cortos donde están todos invitados a participar a un precio muy accesible. Muchas gracias por la oportunidad. Y tenemos una alianza con Empresability y sus miembros pueden acceder todavía a un precio preferencial. Así que todos en Empresability también están invitados a que formen parte de catedráticos y tomemos los cursos. Maravilloso, qué gran noticia, Inés. Pues avisarles que ya tenemos la página, los miembros de Empresability pueden entrar a comunidad.empresability.org y ahí en las herramientas está una pestaña que dice cátedras y las va a llevar directamente al conocimiento y a este gran catálogo de profesionales y expertos que ha recabado Inés para esta herramienta tan útil y tan interesante. Ahí también ya les pondremos detalles de cómo hacer válida esta oferta que nos está poniendo en la mesa Inés para todos nuestros amigos miembros de la comunidad, Jaime. Pues así es, Felipe, pues ya vamos cerrando y qué bueno, ha sido creo que un programa muy nutrido, como siempre con Eduardo Show todo es nutrido, con muchas cosas interesantes que comentar y ahora con la presencia de Inés como invitada de hoy, que como decía Felipe, no va a ser la última ocasión, Inés, seguramente te vamos a tener en varias ocasiones durante este año. Muchas gracias a todos y pues creo que es hora de decir hasta luego y me gustaría, Felipe, como siempre, pedirte si nos orientas en dónde se puede encontrar este podcast, en este programa, para que nuestros oyentes puedan estar abusados para encontrar en dónde pueden ver esto y pueden también saber que participamos el próximo jueves de nuevo con un programa, una edición más de Empresability Radio. Por lo pronto, ¿en dónde se está pasando esta plataforma? Bueno, mira, tenemos bueno, nada más permíteme compartir las ligas de las cátedras, es catedraeducación.com, ahí podrán encontrar directamente la información que nos comparte Inés, también en comunidad.empresability.org para que estén ahí al tanto de todo lo que hacemos en Empresability y que tengan ahí la posibilidad también de interactuar con otros profesionales y conocer también sobre las cátedras y leer el artículo de Inés y los artículos que tenemos de Eduardo y de muchos profesionales ahí dentro. Y escucharnos en iHeartRadio, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. La verdad es que cada vez son más las plataformas y las herramientas donde pueden escucharnos y creo que qué mejor manera de haber iniciado este año con este programa especial. Ya nos dimos cuenta que juntos son dinamita, Inés y Eduardo, así que creo que nos han dado un impulso muy importante que nos va a dar para diálogo y la reflexión, no solamente para la próxima semana, de aquí a que llegamos al próximo episodio de Empresability Radio, donde también tendremos un gran invitado, Jaime. Va a estar con nosotros Dante Peche, ¿no? Sí, hombre, toda una leyenda, una figura, una personalidad, Dante Peche.
María Prandi también se involucra, la próxima ocasión también estará por aquí. Fíjate. Entonces, por favor, no se lo pierdan y escúchenos la próxima semana en Empresability Radio. Y bienvenidos al movimiento iberoamericano que está tratando de contribuir al cambio y la transformación de la empresa para el bienestar y la mejor calidad de vida de la población. Pues así es, pues Felipe, mucho gusto nuevamente y mucho gusto a todos ustedes que nos escucharon en esta grabación. Así que seguimos pendientes. Gracias Inés, gracias Eduardo y gracias también a nuestro editor Tony Arias. Tony Arias y nuestro productor en jefe, Antonio Alonso, que también anda ahí en cabina haciendo malabares y sufriendo con el reloj, pero bueno, hoy nos portamos mal, pero creo que valió la pena. Gracias a todos. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.